El amor es el sentimiento que nos motiva y da fuerzas cada día. Por amor nos volvemos mejores personas y alcanzamos lo que creíamos imposible. Si deseas conocer un amor puro, verdadero y desinteresado, abraza a Dios en tu corazón. Esta es La Voz Alegre, un espacio radial que te acerca e invita a conocer la grandeza del Padre Creador y su Hijo Jesús. La Voz Alegre. La Voz Alegre. Tiempo en esta estación radial para disfrutar La Voz Alegre, un programa que pretende acercarte a Dios, su palabra y la inmensidad de su amor por todos. Yo soy Adrián Torres y le doy las bendiciones a mi colega Milagro García y por supuesto a nuestro querido productor general José Castillo. Bienvenidos, hermanos. Hola Adrián, bendiciones para ti, para quienes escuchan y para José Castillo también. Un saludo a ustedes, Milagro y Adrián, a nuestro equipo de trabajo y a ti, amigo oyente, que nos sintonizas. Durante los próximos minutos tendrás la oportunidad de escuchar música positiva y de buen gusto y mensajes de fe y esperanza basados en la Biblia, la palabra de Dios. Ya escuchaste, así que mantén la sintonía junto a este equipo de trabajo que hoy te regala una nueva emisión de La Voz Alegre. Luces en la radio brillan, nos invitan a soñar. La voz alegre nos ilumina con amor que no va a fallar. Dicen que nació sin lujos ni riqueza. Dicen que ocurrió en medio de pobreza. Pero si hubo ángeles cantando una canción y la santidad del corazón del mismo Dios en un pesebre. Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia ni una noche tan oscura donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar y traer la paz. No hubo multitud, solo un par de pastores, ni siquiera luz fue en medio de la noche. Pero el cielo entero no aguantaba la emoción, porque allí nacía el Salvador, el mismo Dios, en un pesebre, en un pesebre. Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia ni una noche tan oscura donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar. Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia
angustia ni una noche tan oscura donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar y traer la paz. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quise detenerme para reflexionar con usted sobre un tema que es importante abordarlo. La vida puede cambiar en un segundo, en un arranque de ira, en una falta de control de mis emociones. Hemos visto la noticia muchas veces donde dos conductores de auto comienzan a enojarse el uno con el otro y de repente uno saca un arma y termina asesinando a otra persona, y cuando ese conductor que explotó en ira despierta, aparece privado de libertad, sus sueños truncados, su vida destruida. En un momento de ira, un padre puede golpear a un hijo y terminar en el hospital el niño o en el cementerio. Y de repente el padre, cuando despierta, está privado de libertad, con lágrimas en sus ojos, preguntándose, ¿qué hice? O bien, alguien puede insultar a su esposa y usted se levanta impulsivamente y golpea, bofetea a quien ha insultado a su esposa. Y la pregunta que surge es, ¿qué consecuencia tendrá esto? Lo vimos con un artista famoso que en medio de la premiación, en medio de un momento de gloria, reaccionó enojado frente a una exposición errónea que hizo el presentador de una situación de salud que vivía la esposa. Él se levantó y enojado abofeteó al otro. Consecuencia, sus películas se cancelan, sus series se cancelan, está en las noticias en el mundo entero y experimenta una vergüenza. Lo que a mí me pareció interesante fue leer lo que su hijo dijo. Es la forma en que resolvemos los problemas en la casa, con golpes, con ira, con enojo. Uno tiene que reflexionar sobre cómo va a actuar. La pregunta que surge es, si la vida cambia en un segundo o yo caminé y de repente explotó la vida porque acumulé dentro de mí ira, enojo. Eclesiastés 4:26 dice, si se enojan no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. No debemos permitir que el enojo enfurezca nuestra vida porque puede llevarnos a la ira, y la ira descontrolada puede llevarnos a cometer un crimen, asesinar a quien hemos amado o bien herir a una persona a quien estimamos, y que toda nuestra vida pueda cambiar en un segundo. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vivimos en una sociedad herida, donde hay quienes se satisfacen en humillar, en denigrar, en lastimar. La otra vez alguien publicó cosas de mi familia siendo falsas, y creo que lo hicieron como una contratación privada para tratar de desprestigiarnos. Yo busqué a nuestros abogados y nuestros abogados dijeron, pudiéramos ir a un juicio contra estas personas, pero usted se va a desgastar en el proceso. Y fue entonces donde nuestra familia se detuvo. Las injurias, las calumnias, la ira, el enojo que surgía de las personas, me preguntaba, ¿de dónde surge? Surge de lo que llevamos en el corazón. Surge de lo que hemos acumulado en el alma. Si usted es una persona herida, resentida y llena de amargura, quiero decirle que es presa fácil de la ira, del deseo de venganza, y que en algún momento usted podría explotar erróneamente. La pregunta que me hago es, ¿de dónde nace la blanda respuesta frente a una expresión llena de ira? Nace de un corazón que ha encontrado paz en Dios y que se detiene para reflexionar, para enfriar las emociones antes de reaccionar con enojo. Hemos visto tan común la muerte de una mujer inocente que en medio de una discusión con el esposo le golpea, le maltrata o termina con su vida, y la pregunta que surge es, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es que
hemos caído en esto. ¿Cómo yo puedo albergar una blanda respuesta frente a una provocación, pidiéndole a Dios que traiga paz a mi corazón, alejándome del provocador, teniendo un diálogo interno que me ayude a reflexionar sobre las consecuencias que podría yo estar experimentando? Y entendiendo que quien gana no es el que golpea más fuerte, el que grita más fuerte, el que lastima más. El que gana es el que domina sus emociones. Tengo un amigo de carácter explosivo y en algún momento, dando una conferencia a jóvenes, él les decía: yo tengo un carácter fuerte. Y dijo, y de repente una joven sentada en primera fila con una voz baja dijo: querrá decir un carácter débil. Dijo mi amigo: por primera vez fui consciente de que hemos alterado los términos, queriendo presentar como fuerte lo que es débil y queriendo presentar como hombría algo que es simplemente una consecuencia de un carácter fuera de control. La pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse es: ¿cómo reacciono frente al desafío, frente a la provocación? Yo soy responsable 100% por la forma en que yo reacciono. Nada puede justificar una mala conducta, un grito que lastima, un golpe que hiere, una bofetada que termina con todo mi proyecto de vida. Proverbios 15:18 dice: el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Yo tengo que elegir: o soy alguien paciente que domina sus emociones, que frente a la provocación se aísla, toma un momento para bañarse en agua fría, para caminar, para reflexionar, para meditar sobre cómo yo voy a reflexionar. El iracundo provoca contiendas. En una ocasión escuchaba a alguien, una chica enamorada, decir: caminaba con mi novio por la calle, unos trabajadores comenzaron a gritarme piropos, palabras sensuales. Mi novio reaccionó en ira. Yo me sentí halagada porque él me defendió. Él terminó en la cárcel juntamente con los que me gritaban a mí. Ella llamó a sus amigas para contarle cómo el novio había salido en su defensa. Cuando busca la consejería, tengo que decirle: hoy son esos trabajadores, mañana es usted la víctima. Es decir, usted tiene que analizar con quién está caminando. Y yo no puedo validar, justificar, premiar o aplaudir un acto violento. Porque si hoy lo hace contra otra persona, mañana lo va a hacer contra mí. El iracundo provoca contiendas. Bien lo dice Proverbios 29:22. El hombre iracundo provoca peleas. La violencia nos convierte en criminales, porque yo voy a terminar humillando, hiriendo, lastimando. Y yo tengo que reflexionar sobre qué consecuencias voy a tener. Este actor famoso, admirado por muchos, de repente le cancelaron las películas. Las series que había firmado se cancelaron. La misma esposa dijo: yo no le pedí que me defendiera. ¿Se da cuenta? Yo no puedo salir en defensa de alguien con una explosión de ira. Yo puedo salir en defensa de alguien con una palabra blanda, tomando la actitud correcta y dándome la oportunidad de enfriar mis emociones. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Cómo dominar esos momentos de enojo? ¿Cómo dominar esos momentos de ira? En primer lugar, reconociendo de quién lo aprendí y qué efecto había en aquella casa cuando el papá golpeaba a la esposa o los golpeaba a ellos. ¿Por qué yo reacciono de la forma en que hoy reacciono si un día me dije que nunca golpearía y que nunca tendría explosiones de ira porque lo vi? Es decir, usted actúa como víctima y por lo tanto hoy se ha convertido en una persona que lastima porque legitimó una conducta que le ocasionaba dolor. Debemos desaprender. Desaprender es poder ser consciente de aquello que está mal, llamarlo por su nombre, enfrentarlo, perdonar a quienes me hirieron, erradicarlo de mi vida y sustituirlo por la actitud correcta.
frente a este hecho, ¿cómo voy a reaccionar? Yo tengo que darme la oportunidad de meditar sobre el tema. El Salmo 37:8 dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Yo tengo que reflexionar, tengo que hacer un pacto con mi familia, con mis amigos, que nunca vamos a resolver una diferencia con golpes, con violencia, con gritos, con maltrato, con humillación. Haga un pacto con su familia, un pacto de respeto entre nosotros, porque soy consciente de que el enojo no deja nada bueno. Como lo dice Eclesiastés 7:9, no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Seríamos necios si dejamos que la ira y la explosión de enojo que nos haga traer distancia entre las personas que amamos y nosotros. Haga la lista de las consecuencias que se pueden enfrentar si yo no reacciono con control y doy rienda suelta a mi enojo y a mi ira. Reflexione sobre lo que perdería. Hágase la pregunta si en casa le respetan o le tienen miedo. Si me tienen miedo, quiere decir que yo reacciono con enojo. Si mis amigos y mi cónyuge no se sienten a libertad de decirme lo que piensa y lo que siente, tienen miedo a mi reacción. Y yo no puedo justificarme diciendo que ustedes me provocaron. Yo tengo que asumir la responsabilidad de mis actos. Y esta es una actitud correcta. El Salmo 4:4 dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen el corazón. Reflexionemos. Deténgase. Deténgase para meditar lo que está en riesgo si actúa explosivamente. Un amigo futbolista famoso fue a una cárcel y un caballero se le acerca y le dice, la diferencia entre usted y yo es un segundo. Y a él le llamó la atención. Le dijo, explíqueme. En un arranque de ira, en una ira descontrolada, cometí un crimen. Yo soy profesional como usted, soy una persona respetable en la sociedad, pero la diferencia entre usted y yo es un segundo. No es un segundo. Es una ira retenida, un dolor retenido que me llevó a explotar erróneamente. No legitime lo que está mal. Llámelo por su nombre. Si eso está mal, está mal. Por lo tanto, yo tengo que reflexionar y meditar. ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué hiero como hiero? ¿Por qué golpeo como golpeo? ¿Por qué lastimo como lastimo? Pida perdón. Discúlpese con las personas a su lado. Establezca una estrategia para poder enfriar sus emociones cuando esté enojado o cuando tenga ira. Distánciese de las personas para no herirlas. Determine que no hablará enojado. Enfriará sus emociones. Aclarará su pensamiento para poder hablar con inteligencia y con sabiduría. Y dese la oportunidad de establecer en un pacto de familia un acuerdo de que en casa nunca más habrán gritos, maltratos o golpes. Discúlpese con las personas que ha herido en el camino y pídale que le ayuden. Busque ayuda si usted siente que le es difícil controlar la ira. Asuma la responsabilidad de sus actos. Asuma la responsabilidad de la manera en que usted reacciona. Determine sanar su corazón herido. Pregúntese quién me lo enseñó, qué efecto tenía en mí, cómo me dolía. Yo no puedo provocar esto mismo en los demás. Y hoy quiero pedirle perdón, porque en las redes sociales nos hemos vuelto violentos y algunas personas hasta se han levantado para juzgar la vida de los demás como quien puede legitimar la crítica, el juicio indiscriminado hacia sus hermanos. Perdón, porque no nacimos para herir, nacimos para amar. Pedro dijo, no devuelvan mal por mal, más bien bendigan, porque para esto fuimos llamados, para heredar una bendición. Hable bien de la persona que ama y en los momentos difíciles decida no hablar. Enfríe su enojo, pídale a Dios que le dé control
y usted será llamado sabio entre sus amigos y sabio entre su familia. Que Dios te bendiga grandemente y Dios nos ayude a poner bajo control nuestros momentos de enojo y nuestras explosiones hirientes, porque no nacimos para herir, nacimos para bendecir. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Somos la voz alegre. Puedes contactarnos mediante el número de WhatsApp Más 53 50 39 50 29. Más 53 50 39 50 29. En este chat puedes dejar tu opinión, sugerencia o saludo. Más 53 50 39 50 29. La Voz Alegre. Contáctanos. Hoy vengo a ti, necesito tu luz. Mis promesas hoy te vuelven a fallar. Entendí que pecar es estar lejos de ti. Igual me abrazas y vienes a mí. ¿Cómo has hecho para soportar los pecados del mundo? Si tan solo los míos no consigo llevar. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil vivir. En ti hallé mi consuelo, aumenta mi fe, todo a ti. Entrego mi Señor. Hoy vengo a ti, necesito más fuerzas. Mi pasado hoy me acusa otra vez, pero sé que en la cruz mi nombre pensabas, sabiendo que este día iba a llegar. En tus palabras yo encuentro remedio a mi alma, en las llagas de tus manos, perdón a mi corazón. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil vivir. En ti hallé mi consuelo, aumenta mi fe, todo a ti. Entrego mi Señor. Hoy vengo a ti, necesito más de tu luz. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero.
La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al Dr. Andrés Panasiuk con el tema de hoy. Hace un tiempo atrás, un oyente me llamó para preguntar si debía permitir que su esposa trabajara en su negocio. Algunos amigos cristianos le habían dicho que no es adecuado que la esposa trabaje en el negocio del esposo. Ellos no tenían hijos, ella era una parte activa del negocio al principio de su carrera y la compañía había crecido bastante y ahora ella quería volver a trabajar con él nuevamente. Él no me dijo cuál era el área de experiencia de su esposa, si ella era administradora o mecanógrafa. La verdad que eso no importa, porque a la luz de la palabra de Dios, un cristiano es enseñado de que el esposo y la esposa son socios. De hecho, en Génesis capítulo 2, versículo 24, se nos enseña de que el esposo y la esposa son una sola carne. Nosotros somos socios en la vida y esa sociedad no solamente se restringe al techo familiar, somos socios en toda la vida. Y además somos una sola carne, una sola persona trabajando en el negocio. No dos personas, somos uno en dos capacidades diferentes. Si el esposo quiere que su esposa trabaje y la esposa quiere trabajar en el negocio y no hay ningún conflicto con la familia, como es este caso, no hay nada en las Escrituras que le prohíba a ella trabajar en ese negocio. Yo sospecho que la razón por la cual muchos cristianos no quieren que sus esposas trabajen con ellos en sus negocios es que no la quieren tener alrededor de ellos todo el día. Ese no es un principio que debe regir en nuestras vidas. Así no es como nosotros debemos tomar las decisiones. Muchas veces la idea es, bueno, no me llevo con ella bien en casa y si me la llevo al trabajo, entonces va a ser un dolor de cabeza todo el día. Cada familia debe tratar ese tipo de problemas por su propio lado. Los problemas de relaciones interpersonales deben ser resueltos entre el esposo y la esposa afuera de los negocios. A mi esposa y a mí se nos hace difícil trabajar juntos. No somos iguales. En realidad yo creo que cuando hay dos personas que son iguales en una sola pareja, hay uno que sobra. Dios nos pone a los dos juntos con capacidades diferentes y con personalidades diferentes, no para que compitamos los unos con los otros, sino para que nos podamos complementar. La esposa debe complementar a su esposo de la misma manera que el esposo debe complementar a su esposa y así 1 más 1 en el trabajo son más que 2. Existen algunas esposas que deberían trabajar en el negocio del esposo porque están bien preparadas y a veces mucho más calificadas que ellos. Yo me acuerdo que en el caso de unos amigos, la esposa estaba mucho mejor calificada que lo que estaba su esposo. Este buen amigo mío era un constructor y un excelente constructor, pero era un terrible administrador. Su esposa no sabía mucho de construcción, pero era una excelente administradora. Por otro lado, si la esposa no está calificada o no tiene el deseo de trabajar o tiene niños pequeños que necesitan que ella esté en la casa, entonces ella puede tomar la decisión de quedarse en el hogar. Pero esa debe ser una decisión tomada en oración por el esposo y la esposa juntos, discerniendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios no prohíbe que la esposa se involucre en el negocio de su esposo. Estoy segura que esos consejos han llegado al corazón de nuestros oyentes y que a través de los mismos vamos a poder aplicarlos en nuestra vida y transformar la manera que manejamos nuestras finanzas. Y antes de despedirnos, quiero recomendarles uno de los últimos libros del Dr. Andrés Panasiuk, el libro La Mujer que Prospera, una producción que está transformando la vida de miles de mujeres en todo el continente. Pídalo en su librería favorita. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Este programa llega a usted gracias al Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org. La Voz Alegre. Un espacio radial que te invita a conocer el mensaje de luz, esperanza y amor de Dios. Acompáñanos. Momentos de la creación. Durante varios años, este programa ha traído cada día a los radioescuchas evidencias de diseño en la naturaleza. Ese diseño a menudo es maravilloso, usualmente ingenioso, y ciertamente pone en cuestión cualquier posibilidad de que todo haya salido por casualidad.
Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la Creación. Hemos señalado que donde hay diseño, debe haber un diseñador y creador. Aquellos que creen que la Biblia es el plan del Creador, también sabrán que Dios, nuestro Creador, ama su creación, desde las estrellas hasta el insecto más diminuto. Pero Él tiene un amor especial por nosotros, que se nos dice, fuimos hechos a su imagen. Con todo y lo maravilloso que es la creación, es bastante asombroso llegar a darse cuenta que aquel que creó los billones de estrellas y las energizó, escogió bajar y ser parte de la raza humana. Él experimentó cada parte de la vida humana, desde el nacimiento como un bebé indefenso hasta la muerte en la cruz, en la flor de la vida. Su nombre durante su tiempo en la tierra era Jesús. Y aquel que supo todas las cosas, vino a mostrarnos el camino y ofrecer vida eterna a aquellos que la acepten. ¿Y por qué? Muy simple. Él era el instrumento que nos hizo, y nosotros nos encontramos eternamente perdidos sin su ayuda. ¿Quién mejor entonces para rescatarnos de nuestra naturaleza malvada? Nosotros tan solo podemos quedarnos en una actitud de profunda reverencia por tal amor. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 740. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir tu amor que fluye por doquier? Es más profundo que el mar. Tú conoces mi dudar y mi aspiración, y no puedo explicar mi amor por ti. Tan solo escúchame. Escucha, oh Señor. Escucha, oh Señor. Mi alma cantar un canto de loor desde mi corazón. Mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Si yo pudiera hablar tan claro como el mar, 1000 años podrían transcurrir para explicar de tu existir. Si escuchas mi corazón, sus latidos dirán: gracias por vivir y por la verdad, gracias por Jesús. Escucha, oh Señor. Mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Escucha, oh Señor. Escucha, oh Señor. Mi alma cantar un canto de con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. La Voz Alegre. Estamos en línea y cerquita de ti. Disfruta de nuestro espacio desde cualquier lugar. Solo tienes que entrar en nuestra página web
www.lavozalegre.com. La Voz Alegre, más cerca de ti. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Radiodifusora Mundial Cristiana presenta su programa Verdadera Vida, con el ministro del Evangelio, José Castillo Jr. Cápsulas bíblicas y comentarios orientados a exponer la manera de vivir la vida según Dios. Convencidos de que nuestro Creador no solo nos dio la vida, sino también nos dio instrucciones sobre cómo vivirla, buscamos cómo exponer principios de la palabra de Dios que producen este estilo de vida que hemos llamado Verdadera Vida. Y ahora con ustedes, José Castillo Jr. Cántame al mar. Imagínese que usted está subiendo una montaña muy alta. A lo lejos usted puede ver la cumbre. Eso le motiva a continuar escalando. Finalmente, usted llega a su destino, pero la emoción rápidamente se desvanece cuando mira que hay otra cumbre a lo lejos que usted no podía divisar antes y que ahora necesita escalar. Se da cuenta que ha sido engañado por lo que los expertos escaladores llaman una cumbre falsa. Estas cumbres falsas no pueden ser evitadas. Debemos escalarlas antes de llegar al verdadero pináculo. Bienvenidos a la serie Vidas de Fe. Estamos echando un vistazo a las personas en la Biblia que tenían una gran fe en Dios. Lo que hemos venido observando es que los desafíos que la vida les presentaba a ellos eran similares a los desafíos que nosotros tenemos en nuestras propias vidas. María, la madre de Jesús, es uno de los grandes ejemplos de fe que tenemos en la Biblia. Ella era una jovencita con suficiente edad para casarse. Sin embargo, cuando la Biblia comienza a hablar de ella, aún no estaba casada, solo estaba comprometida para casarse. Ella vivió en una época en que la pureza y la buena reputación eran las más preciadas posesiones de una joven mujer. Perder una de esas dos virtudes no solo era pecado ante Dios, sino que también representaba una desgracia ante su pueblo. María era una joven que respetaba y temía a Dios. Jamás hubiera sacrificado su pureza. Imagínese el impacto que le causó el mensaje de un ángel que le dijo que ella habría de salir embarazada, no mediante la unión con un hombre, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. A pesar de que María no había hecho nada malo, sin dudas sabía que su reputación y sus posibles planes de casarse serían sacrificados. A pesar de este riesgo, María aceptó la voluntad de Dios con gran fe. Le dijo al ángel: «He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra». Lucas capítulo 1 y verso 38. Además, alabó a Dios por escogerla a ella para llevar en su vientre un hijo que cumpliría las promesas que el Señor había hecho a su pueblo. Aún en su juventud, María alcanzó un nivel de fe que muchos de nosotros nunca alcanzaremos. Pero aún María habría de crecer en su fe. Como todos los de su pueblo, María esperaba que Dios enviara a un Salvador que libertaría a su pueblo política, económica y militarmente. Ella sabía que el niño que llevaba en su vientre era diferente a los demás, y esperaba que ese niño fuese ese Salvador. Cuando ese niño, a quien habían llamado Jesús, creció, no cumplió con las expectaciones de su pueblo, y ni aun las de su madre. Él demostró que el pueblo no había entendido cómo habría de ser el reino de Dios en el mundo. En vez de procurar libertad nacional, Jesús llevó salvación a los enfermos, a los que tenían diversos impedimentos físicos y aún a los inmorales, aquellos que vivían marginados en aquella sociedad. Jesús ciertamente no cumplió con las expectaciones de María y de las demás personas en su pueblo. Por ello, María comenzó a preocuparse por su hijo. ¿Estaba él haciendo lo que debía hacer? ¿O tal vez estaba confundido? ¿O sería quizá un demente? Ella sabía que Jesús era popular con las masas. Tal vez pensó que la popularidad de Jesús lo había confundido.
Su dedicación a servir a individuos ocupó tanto su tiempo que María y sus hijos temieron por su salud y lo fueron a buscar para llevárselo a otro lugar lejos de las masas. Cuando Jesús oyó que su madre y sus hermanos habían llegado, sin embargo, se distanció de ellos. Su verdadera familia, dijo él, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Marcos capítulo 3, versos del 20 al 21 y Marcos capítulo 3, versos del 31 al 35. No era que a Jesús no le importaba su madre, era que él estaba tan enfocado en su propósito, un propósito que ella no entendía. La fe de María era grande, pero aún no había alcanzado su cumbre. Entendiese o no, María continuó siguiendo a Jesús motivada por su gran fe y el amor que le tenía a su hijo. La obediencia de Jesús a su Padre Celestial lo llevó a ir donde ninguna madre quisiera que su hijo fuera. La obediencia de Jesús lo llevó a ser clavado en una cruz. Y en su gran dolor, María estuvo ahí. Esta vez Jesús no despidió a su madre. Más bien la puso al cuidado de uno de sus grandes amigos. Juan capítulo 19 versos 26 al 27. María vio a su hijo morir, pero la próxima vez que leemos acerca de ella estaba convencida de que él estaba vivo. Ella se reunió con los seguidores de Jesús, los cuales estaban convencidos también de que Jesús había resucitado de los muertos. Algunos de ellos incluso lo habían visto vivo. Jesús había dicho a estos seguidores que se reunieran y esperaran con gran expectación y fe. Algunos en este grupo, al igual que María, habían alcanzado sus propias cumbres falsas. Habían demostrado gran fe, pero después su fe les falló. Ahora al reunirse, no como una multitud, sino como una comunidad, estaban acercándose a otra cumbre. Era sobre esa comunidad que el Espíritu Santo habría de descender, y serían ellos los que continuarían la obra de Jesús en el mundo. Y María era parte de esa comunidad que llegó a ser conocida como la Iglesia. Esa comunidad existe hasta los días de hoy. Sus rasgos característicos no tienen nada que ver con catedrales o coros, o por distinciones como clero o laico, sino por su compromiso en dar a conocer a Jesús en todas partes mediante conducta, obras y palabras. Nosotros, los que somos parte de esa comunidad, continuamos encontrando nuevas cumbres, nuevas alturas que necesitamos alcanzar, al continuar nuestro peregrinar en la fe. Nosotros, los que somos parte de esa comunidad, continuamos encontrando nuevas cumbres, nuevas alturas que necesitamos alcanzar al continuar nuestro peregrinar en la fe. Esta comunidad, esta iglesia, está abierta para recibir nuevos miembros, aquellos que pongan su fe en Jesús y quieran seguirle. Le invitamos a que se una a nosotros en esta comunidad de la fe. Y ahora, para ampliar un poco más sobre el tema de hoy, los ministros del Evangelio de Jesucristo, Ulber Romero y José Castillo Jr. Muy buenas a todos nuestros amigos que nos escuchan en este momento. Les saludan sus amigos José Castillo y Ulber Romero. Iniciamos con la 9ª lección de esta serie, Vidas de Fe, y vamos a enfocarnos en María, la Madre de Jesús. José, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. Me agrada la presentación que hiciste de María, la Madre de Jesús. El retrato bíblico que hiciste de María la presenta no como una diosa, sino como una gran mujer de fe, con muchas cualidades, pero también en continua necesidad de crecer en su fe y en su entendimiento de Dios y su plan redentor. La pregunta, José, es la siguiente: ¿cuál es la primera demostración de que María, aún en su juventud, alcanzó niveles de fe que muchos no podrán alcanzar en toda su vida? Acláranos un poco al respecto. Sí, cuando la Biblia comienza a hablarnos sobre María, era una jovencita que estaba comprometida para casarse, y obviamente el estar comprometido para casarse en esa época, bajo esas costumbres, era similar a estar casado. Básicamente era
un matrimonio salvo que no se había consumado. María era una virgen, una doncella, nunca había estado con ningún hombre, y resulta que el Espíritu Santo, Dios le manda un ángel diciendo que el Espíritu Santo iba a posar sobre ella y ella iba a salir embarazada e iba a tener un hijo. Esto le trae un montón de problemas a María porque ella vivía también en una sociedad en donde la pureza y la buena reputación eran las posesiones más preciadas de una joven mujer. Y perder una de estas dos virtudes no solamente era pecado ante Dios, sino también representaba una desgracia ante su pueblo. Así que María, siendo joven, temió y respetó tanto a Dios que sacrificó esa reputación. Porque ¿qué iban a pensar las personas realmente cuando le vieran la barriga crecer y no estaba casada? Obviamente la hubieran rechazado, la hubieran criticado, la hubieran despreciado. Tal vez hubiesen intentado apedrearla. ¿Quién sabe cuántas otras cosas más hubiera tenido que sufrir María realmente en esa situación? Pero sobre todas las cosas, hubiera perdido su oportunidad de casarse. Porque José hubiera dicho: esto es un adulterio, ella me traicionó. Siendo un hombre justo, dice la Escritura que José decidió, cuando él se enteró que María estaba en estado, irse lejos de ella. No quiso difamarla, no quiso censurarla públicamente, no le quiso hacer daño, pero entendió que realmente la relación se había acabado. María corrió ese riesgo simplemente por querer hacer la voluntad de Dios. María tenía una fe muy grande. En medio de todo eso, le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso se encuentra en Lucas, el capítulo 1 y verso 38. Muchas gracias, hermano José. En la presentación nos dices que a pesar de todas esas demostraciones de fe, María aún necesitaba crecer en su fe. ¿Por qué dices esto, hermano? Bueno, realmente el pueblo de Israel sabía que habría de venir el Mesías, estaba esperando un Mesías, pero el concepto que ellos tenían de Mesías era un concepto muy materialista, muy humano. Ellos estaban esperando un libertador, un ser que ya fuese un político grande, una persona que moviera las masas, o fuera un general que pudiera crear un ejército y realizar una insurrección en contra del Imperio Romano y libertar al pueblo de Israel de Roma. Eso eran las expectaciones que los israelitas tenían en esa época, y María no fue la excepción. María también tenía ese entendimiento distorsionado y algunas veces tuvo problemas con entender lo que Jesús estaba haciendo. Ella sabía que Jesús venía de Dios, ella sabía que Dios tenía un plan con el niño. Cuando nació, 2 profetas profetizaron sobre él. María observó, oyó muchas cosas y las guardó en su corazón, dice la Escritura. Las guardó, pero no las entendía bien. Después Jesús crece y comienza su ministerio en la tierra. ¿Y qué ocurre? En vez de ser el personaje que ellos esperaban, se encontraron con un ser lleno de amor, un ser lleno de mansedumbre, que vino a servir a su prójimo, que vino a ocuparse de los desvalidos, que vino a socorrer a los enfermos, que vino a darle esperanza a los oprimidos, que vino a traer palabras de consuelo al que necesitaba consuelo, y que realmente quería conquistar no un territorio, sino el corazón de los hombres mediante el amor de Dios. María quedó desconcertada cuando vio la dedicación de Jesús. En algún momento quiso llevárselo junto con sus otros hijos, lejos de las multitudes, porque pensó ella que Jesús se estaba excediendo. Algunos pensaban que él estaba demente por esa dedicación tan grande que tenía eso. Probablemente se sintieron decepcionados, no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Y Dios tuvo que tener paciencia con María, igual que con el resto de los israelitas, para demostrar que la idea que Dios tenía de quién era el Mesías era una idea diferente que la que el pueblo tenía. Aún así, con el entendimiento limitado que tenía sobre la misión de su hijo en el mundo, María continuó siguiendo a Jesús. La pregunta es ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la fe?
Claro, lo que hemos venido hablando en todos estos programas, no necesitamos entenderlo todo para creer. La fe es una decisión nuestra. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y tenemos que, al escucharla, que tomar una decisión, si creer o no creer al mensaje de Dios. Eso es algo muy personal, nadie puede creer por nosotros y nosotros no podemos creer por otras personas. Y el hecho de que nosotros creamos la palabra de Dios no nos provee respuesta a todo. Van a haber muchas cosas que nosotros no vamos a entender y tenemos que irnos acostumbrando, particularmente en lo que respecta al tema del sufrimiento, por ejemplo, o lo que respecta al tema del mundo espiritual. Hay un montón de cosas que nosotros nunca vamos a entender. No obstante, eso no impide que nosotros creamos a la palabra de Dios. Y muchas personas buscan evidencia empírica sobre la veracidad de la palabra de Dios. Y hay cierta evidencia. Obviamente la palabra de Dios se defiende por sí sola y encuentra uno evidencias fuera de la palabra de Dios que señalan a que el testimonio de Dios es verdadero. Pero realmente la intención de Dios no fue darnos explicación. Dios nos habla con autoridad. Dice, esta es mi palabra, esto te va a ser de beneficio a ti. Y si lo crees, pues fantástico. Vamos a tener una relación buena y vas a andar por fe en este mundo. Pero si no lo crees, pues el perjudicado eres tú, porque la palabra de Dios sigue siendo verdad, independientemente de si la creamos o no la creamos. María decidió creer, aunque no entendía mucho de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Muchas gracias. Usted pronunció una palabra muy clave, evidencias. Después de la muerte de Jesús, ¿qué evidencias hay de que María creció en su fe? ¿Qué fue lo que ayudó a María a fortalecer su fe? Cuando Jesús resucita, lo primero que encontramos nosotros es a María reunido con los discípulos de Jesús esperando la promesa del Padre. Jesús, cuando resucitó, le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre. En Hechos capítulo 1 encontramos a María con los discípulos ahí reunidos. Quiere decir que María estaba convencida ya de que Jesús había resucitado de los muertos, que la muerte no fue el final de su hijo, sino que su hijo siguió viviendo, y que esa resurrección probó que Jesús tenía autoridad más allá de la muerte para dictar las vidas de los hombres, para decidir qué es lo que los hombres debían hacer con sus vidas. Esa autoridad fue manifestada de diferentes maneras durante el curso de la vida de María, pero en ese momento específico, el hecho de que María estaba reunido con ese grupo indicaba que María vio realmente un poco más claro el panorama y se dio cuenta que el reino de Jesús, el reino del Mesías, no era de este mundo, que no era como los israelitas pensaban, que era un reino de carácter espiritual y que el gobierno de Jesús iba a ser en los corazones de los individuos y por ende nunca iba a ser a la fuerza, sino a través de la predicación del Evangelio del amor de Dios. En medio de todo ese panorama, José, ¿qué fue lo que María entendió que nosotros también necesitamos entender? Acláranos bastante. Claro, realmente lo voy a poner simple. Fe es seguir a Jesús aun cuando no entendamos mucho de qué es lo que Él está haciendo. Fe es seguir a Jesús aun cuando nuestra lógica no pueda captar lo que Dios está haciendo. Un error que cometemos nosotros es creer que el mundo espiritual es similar al mundo material al que estamos acostumbrados. En este mundo material nosotros podemos estudiar la materia, podemos medirla, podemos pesarla, podemos hacer un estudio exhaustivo de eso que nosotros vemos, de lo tangible. El mundo espiritual no es así. No se puede pesar, no se puede ver, no se puede medir. Y vamos a tener que depender de la palabra de Dios continuamente para que nos guíe en ese mundo espiritual. Es diferente al reino de los hombres, es diferente, operan reglas diferentes y no debemos confundir una cosa con otra. Yo creo que fe es examinar en la palabra de Dios las dinámicas de este mundo espiritual y creerlas de todo corazón y seguir las instrucciones de Dios. Yo creo que de María podemos aprender realmente que no necesitamos comprenderlo todo para seguir a Dios. Amén. Una última pregunta
con este estudio de María es que me gustaría, a todos nos gustaría, los que nos están escuchando también, que nos pudieras dejar con algunas palabras de ánimo. Sí, claro. La fe crece en etapas. Yo creo que esa es la enseñanza principal en todo esto, en el tema de María. Llegamos a una cumbre para después mirar hacia arriba y ver que hay otra cumbre que necesitamos alcanzar. Y a pesar de que nosotros podemos creer que nuestra fe es fuerte, siempre hay espacio para crecer. En el momento en que nosotros creamos que ya nuestra fe es lo suficientemente fuerte y nos quedamos estables, inertes en nuestra fe, en ese momento nuestra fe decrece, comienza a bajar y comenzamos nosotros a fluctuar. Es importante entender que en el momento en que nosotros nos detenemos de crecer, nos estancamos y vamos para abajo. Siempre necesitamos mirar hacia arriba, algo que necesitamos fortalecer. Siempre necesitamos estar conscientes de que Dios todavía no ha terminado con nosotros, que necesita seguir obrando en nuestras vidas para llevarnos a un plano superior en el que ahora estamos. Nadie tiene una fe perfecta. Mientras estemos en este mundo físico y seamos seres espirituales y físicos con esa dualidad, siempre vamos a entender que hay siempre espacio para crecer. No debemos nosotros en ningún momento creernos que ya no podemos crecer más. Muchas gracias, José. Con esto en mente, pues tratemos de alcanzar esos niveles de fe y miremos siempre hacia arriba, ¿verdad? En la ilustración de la vida de María, pues esto esperamos que a nuestros oyentes, amigos oyentes, les ayude también a pensar un poco más a ello. Que Dios me los bendiga a todos y les esperamos para el próximo segmento. Te quiero alabar, pusiste un canto en mi alma al hacerme. Esperamos que el mensaje y los comentarios de hoy hayan sido de gran beneficio para su vida y le invitamos a que nos sintonice nuevamente por esta emisora en otro segmento de su programa Verdadera Vida. Lo tengo que cantar, tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar, pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. A donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, la voz alegre te puede acompañar. Descarga nuestra aplicación completamente gratis en Amazon App Store o Google Play Store. La voz alegre en tu teléfono, tablet o computadora. El mensaje de Cristo al alcance de todos y para todos los dispositivos. Descarga la aplicación. Tu tienda favorita. Tú le importas a Dios y a nosotros también. Por eso te sugerimos escuchar La Voz Alegre, un programa de radio ameno y diferente. Si crees en Dios, pero aún no eres parte de la iglesia, La Voz Alegre es para ti. Qué pena, mis amigos, pero se terminó el tiempo, aunque solo por esta emisión, porque siempre regresaremos para regalarte otra entrega de La Voz Alegre. Por supuesto que sí, Adrián. Siempre regresaremos con más informaciones, música, cantos espirituales y mensajes de nuestro Padre Creador. Gracias a ti, Milagro, y a Adrián y a todo nuestro equipo y a la grata audiencia que nos acompañó en este programa. Aquí les esperamos en otra emisión de La Voz Alegre, un espacio creado para conocer y estar en contacto con la palabra de Dios, esa que no pierde vigencia y gratifica el alma. Que Dios te bendiga. La fe nos ilumina, la esperanza